que conecta todas las secreciones, que son los conductos interlobulares. Y todos los interlobulares van a llegar a un gran espacio dentro del tejido glandular que se conoce como la cisterna o seno glandular. Y luego, ese, que puede ser único o varios, luego van a confluir para poder seguir el trayecto hacia afuera a través de un esfínter interno que tiene senos venosos que lo refuerzan. Luego tenemos dentro del pezón, papila o testa, otro espacio que se llama seno o cisterna papilar o del pezón. Y luego tenemos el esfínter externo, que es músculo liso, y por último el conducto papilar que lo comunica hacia el exterior. Este conducto papilar mencionamos que nunca se cierra, por eso tiene consideración de esa higiene para sellar los pezones después de la lactancia, que ya lo hablamos ahí. Hablamos además que existe un término que se llama todos los sistemas canaliculares, y el sistema canalicular es el conjunto de las siguientes estructuras. Incluye un seno glandular, esfínter interno, el seno papilar, esfínter externo y conducto papilar. Ese conjunto de estas estructuras que acabo de decir se conoce como sistema canalicular. Y el número de sistemas canaliculares por especie puede variar. En rumiantes 1, en yeguas y cerdas pueden ser 2, en perras un montón, como en 15, puede ser en el caso de gatas 10, puede ser en la mujer hasta más de 20. Lo que quiere decir es esto, que cada uno de estos es un sistema canalicular. Y al final, dependiendo del número de sistemas, si son 10, si son 20, si son 40, al final van a tener 10, 20 o 40 conductos papilares que o sea, que al final, ¿verdad?, que formarán gotas, ¿verdad?, para formar para salir a leche sería formada por 10, 20, 30, 40, 50 gotas, dependiendo del número de sistemas canaliculares, ¿verdad? Y luego hablamos nosotros de la irrigación. Y en el caso de la irrigación dijimos que la glándula mamaria pues está formada por su irrigación está dada, por arteria mamaria craneal y caudal, que se originan del tronco pudendo epigástrico que viene de la femoral profunda de la ilíaca externa de la finalización de la aorta. Y mencionamos que este es un nodo linfático que se conoce como nodo linfático retromamario o inguinal superficial. A veces es un poquito más fácil decir retromamario porque nos va a dar más información, ¿cierto? Retro porque va a estar atrás de la mama, entonces va a estar dorsal a los cuartos caudales. Pues con base a esto, nosotros sabemos qué son los cuartos caudales, ¿cierto o no? ¿Se entendió por qué? Ahí arriba. ¿Entendiste? No estás aquí. Vamos, pongamos atención. Entonces, este cuarto craneal, o estos, porque hay dos ahí, son más pequeños. Y eso tiene que ver con su irrigación, porque los cuartos craneales se irrigan a través de las arterias mamarias craneales. Pero los caudales, además de las arterias mamarias caudales, van a estar complementados por la arteria perineal, que se origina de la ilíaca interna, que va a dar origen a la púdera interna y que va a dar origen a la perineal. Entonces, por eso es que esta tiene doble irrigación y va a producir más leche. Y luego hablamos, pues ahí solo en la parte venosa, pues se va a recoger la sangre por venas de los mismos nombres. Cuando una vaca está en producción, se mira aquí como que en el vientre se mira una gran vena, no que es una gran vena que se le llama vena mamaria, ¿sí?, que es la epigacia craneal superficial, que une con la epigacia craneal, o sea, caudal superficial que une con la craneal superficial, ¿ok? Y en el caso de las hembras que tienen glándulas mamarias en otras regiones, entonces la irrigación va a llegar a través de otras vías. Por decir, ¿alguien puede silenciar lo que está sonando por ahí? Los mensajes. En las que tienen irrigación a nivel torácico y abdominal craneal, se van a originar de la torácica interna, ¿sí? Solo para mencionarles, teníamos corazón, teníamos arco aórtico, ¿se recuerdan? Y de ahí viene subclávia
izquierda o tronco brachiocefálico. Pero independientemente, después esta puede, estos en cerdos y bovinos, esta nos va a dar subclavia derecha y aquí carótida común derecha y carótida común izquierda. Pero independientemente de dónde se originen estas, esta que es subclavia izquierda y subclavia derecha, nos van a dar 6 ramas, y lo veremos pronto. ¿Sí? Nos va a dar la intercostal suprema, la escapular dorsal, la cervical profunda, la vertebral, la torácica interna y la cervical superficial. Pero esta torácica interna es la que están hablando ahí. Esta torácica interna, vamos a ver nosotros, está el corazoncito por acá, aquí va a estar el esternón, ¿sí? El esternón. Pero ustedes se recuerdan que había un músculo del tórax que no se podía ver externamente, que es el transverso del tórax. No sé si se recuerdan todavía, si no recuerdan. Entonces aquí, por dentro, levantamos este, y en medio, entre la superficie dorsal del esternón, va a venir, y el transverso, va a venir la torácica interna. Tienes que ver que la interna luego va a dar ramas intercostales ventrales, pero va a dar una epigástrica craneal superficial y profunda. La superficial es la que va a tener que ver con las glándulas mamarias. Y eso es lo que quiere decir más o menos eso. Solo para, ahorita no se lo aprendan, solo es para que más o menos se relacione. Ya tendremos tiempo para dedicarnos a eso. Entonces, esa torácica interna va a dar la epigástrica craneal superficial, que es la que va a tener la irrigación de acá. Y las intercostales ventrales, que también van a tener que ver luego con estas otras más caudales. ¿Ok? Nódulos linfáticos, ya hablamos del inguinal superficial o retromamario. ¿Qué nos sirven para? O sea, la parte linfática también es parte del sistema cardiovascular, porque el sistema linfático luego lo veremos. Cuando llega la sangre arterial llega a cada una de las células, ¿cierto? ¿Se recuerdan ustedes de la respiración externa e interna? Bueno, entonces, la interna es cuando ya intercambiaba, ya iba toda la sangre, el oxígeno, llegaba hasta cada una de las células, ¿se recuerdan? Metía el oxígeno y sacaba el CO2 y venía de regreso por la sangre. En esa metida de oxígeno ahí, sale también parte líquida a las células y a los tejidos. Pero cuando viene de regreso al sistema venoso, pongamos, es un ejemplo tonto, pero es para entenderlo. Digamos que salió 10 ml de parte líquida con oxígeno, o sea, la sangre a las células, va a regresar posiblemente 8 y 2 se van a quedar ahí. Si no hubiera un sistema linfático, esos 2, cada vez que late el corazón, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, sería un edema generalizado de las arcas, ¿cierto? Pero el sistema linfático hace que todo ese líquido que quedó en el espacio intersticial en las células se va a conducir a través de otro sistema vascular que se llama el sistema linfático. Y ese va a regresar hasta el atrio derecho del corazón. Pero ese es un sistema bien eficiente porque no es que fue creado solo para que, como quedó ahí, había que ponerle otra cosa para que ordenara, no. Sino es porque todo ese sistema linfático va a regresar y en diferentes lugares van a tener tejido linfático que reconoce antígenos, o sea, todas las que son bacterias, virus, hongos, clones, lo que sea, lo va a detectar y va a formar anticuerpos. ¿Sí? Pero eso es, y entonces el nodo linfático es parte de todo ese rollo. Pero sigamos. ¿Algo que tenga que preguntar de la glándula mamaria? ¿Naranjas? ¿Sí? Pero la vaca solo tiene un sistema canalicular. Ahí tal vez, ahí no sabrías, iba a poner un ejemplo, pero no. Cuando hacen pipí los hombres y las mujeres también, pues hay dos chorritos, ¿verdad? Pero no es que hay dos agujeros, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa ahí. El que entendió, ¿Okay? Ahora, sigamos. Ahora, para concluir con el aparato reproductor, vamos a ver el aparato reproductor de la gallina. Son aves, no mamíferos. Entonces, aquí no hay gestación, ¿cierto? Aquí no hay gestación, entonces tampoco hay cuerpo lúteo ni hormonas que van a mantener la preñez, porque aquí no hay preñez. ¿Ven la diferencia? Entonces, el aparato reproductor de la hembra, pues obviamente está compuesto por todas aquellas estructuras presentes en la gallina, una de las aves, con fines reproductivos. Están compuestos como por un ovario, pues normalmente son ovarios,
dos, ¿verdad? Sin embargo, en las aves domésticas se atrofia uno. En las aves de rapiña, las aves silvestres, se permanecen los dos. Y luego tenemos el oviducto. Aquí sí se llama oviducto. ¿Ven la diferencia? Y este oviducto está formado por todas estas estructuras. O sea que vamos a decir que el aparato reproductor de las aves está formado por dos estructuras principales, ovario y oviducto. Y después vamos a ver cómo se divide el oviducto. Estamos, ovario y oviducto. ¿Ya? Ovario, que tiene diferentes folículos, y todo eso es el oviducto. ¿Sí? Entonces, en las aves domésticas, el ovario y oviducto derecho se atrofia, ¿sí? Y queda como un vestigio nada más. Sin embargo, el izquierdo es el funcional. En las aves de rapiña o las silvestres están los dos. Posiblemente necesitan mayor eficiencia porque están en la vida silvestre que de alguna forma necesitan poblar, no como la gallina que la tenemos, o las aves más domésticas que tienen cierto cuidado, ¿verdad? El ovario de las aves, ¿sí?, va a ubicarse prácticamente en la cavidad celómica, cerca de los riñones también. ¿Se recuerdan ustedes que en el ovario, lo vimos también en laboratorio, ¿verdad? Como el ovario de la gatita y de la perrita que estaban por ahí, que la tuvimos en el laboratorio, cabal caudal al polo caudal del riñón. Pues aquí más o menos también está caudal al riñón, ¿sí? Y cerca de la molleja. ¿Saben qué es la molleja? ¿No se han comido las mollejas ustedes? Es el estómago muscular, ¿verdad? ¿Ok? Asas intestinales, ¿sí? Y obviamente esa relación del ovario con el estómago glandular, con el riñón, con las asas intestinales, se hace más evidente cuando está en producción. ¿Por qué? Porque normalmente los ovarios son muy diminutos, a menos de que esté en producción, que se va a ver como cuando dice, ustedes han oído el término, la hembra está enyemada o enhuevada. Eso se refiere, ese es un término muy coloquial que se refiere a que está de yemitas. Y es que está en producción, porque cuando está como estas yemitas son los folículos en diferentes grados de maduración, similares a los que tiene el ovario de las mamíferas, y es cuando está en producción, ¿verdad? Ok. El ovario, ¿sí? O sea, aquí no quiere decir que este sea un ovario, otro ovario, todo es un ovario. Lo que esas yemitas son folículos que adentro van a tener módulo. ¿Sí? Y entonces, la forma pues es como de racimo, ¿va? También así como el racimito, como todas las yemitas parecen como cada racimo de uvas. Y tienen mucha vascularización los folículos. Vean ahí, van a ver que tienen como venitas o arterias. Sin embargo, va a existir una zona sin irrigación que se conoce con el nombre de estigma, ¿sí? Y ese estigma, si ustedes se dan cuenta, mira, aquí hay una bandita y aquí hay otra, ¿la logran ver? Ese estigma es una zona avascular, aesima, sin vascularización, por donde va a salir el óvulo, ¿ya? Por donde va a salir el óvulo. Se supone que una gallina tiene originalmente alrededor de 1500 óvulos que los usen. Aquí, como les decía, no hay cuerpo lúteo porque aquí no hay preñez. No puede decir mi ave está preñada, por decirlo, ¿verdad? Entonces, tendrán que conocer que hay diferencias, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, el ovario sería esta parte de aquí compuesta por un montón de folículos en diferentes grados de desarrollo, sí. El estigma es una parte del folículo. Cada yemita de estas es un folículo. Y adentro de cada yemita, cada folículo, hay un óvulo. Entonces el estigma es la parte de la superficie del folículo que no tiene irrigación. Pues ustedes se vean un montón de venitas, pero hay una partecita que no tiene. Ese es el estigma, porque por ahí sale el óvulo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, y toda esta parte de aquí es el oviducto. ¿Ya? Por eso es que en aves se puede llamar oviducto, ¿verdad? Que es el conducto a través del cual va a pasar el huevo. ¿Ya? En cambio, para mejor hacer es que si no lo voy a confundir más, que mamíferas, pues que no.
Sí, pero depende, pues, es más evidente cuando está en producción, porque en producción van a estar un montón de huevitas. Normalmente si no está en producción es bien diminuto y no se puede ver con claridad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones del oviducto? De todo ese tubo. Va a ser, conduce el huevo hacia la cloaca, ¿verdad? Desde que empieza aquí a pasar lo uno, va a pasar acá, todo esto, y se le van a estar agregando una serie de estructuras y componentes del huevo, hasta llegar al útero, donde vamos a ver que se forma la cáscara ya propiamente, y luego lo van a expulsar. Entonces conduce el huevo hasta la cloaca. Luego, en cada una de estas partes que vamos a ver a continuación, que forman parte del oviducto de la gallina o del ave, se le van a agregar diferentes nutrientes o estructuras. Le va a proporcionar protección. ¿Por qué? Porque algunos de esos nutrientes van a proteger en sí el huevo. Y permite el paso de espermas. Vean, digamos, aquí no, cuando el macho de las aves, no está aquí, en la otra sección, juega ese por ahí. Se cruza con la hembra, entonces, dependiendo de las aves, porque digamos, en la gallina de gallo no hay pene, ¿verdad? Entonces solo es un acercamiento de cloacas, tristemente, ¿verdad? Entonces, pero en gansos y en patos sí hay un pene, es decir, sí hay penetración. O sea, va a depender del ave, ¿verdad? Pero independientemente de eso, vamos a ver luego que se depositan aquí, cerca de la vagina. Pues, lo que pasa es que en el caso de las aves van a tener una cloaca. Y en la cloaca van a haber tres agujeritos. Uno es el sistema, el proctodeo, el urodeo y el coprodeo. El coprodeo viene de las heces, el urodeo viene genital y el proctodeo viene del sistema de protección o inmunológico. Entonces, en la parte del urodeo, que es la parte que viene acá, del sistema reproductor, va a haber unas pequeñas criptas, ya vamos a conocer dónde están. Ahí se depositan los espermas. ¿Sí? Y los espermas van a empezar, ahí a diferencia de mamíferos, los espermas duran más tiempo vivos y van a estar migrando. Entonces va a estar permitido los espermas, porque no va a fecundar aquí cuando ya está el huevo, como va a estar ahí, el pobre no puede, ¿va? Entonces tienen que llegar acá para poder fertilizar. ¿Okay? Entonces eso permite el paso de los espermas. Y almacena bien por alrededor de 10 días, o sea, esos espermas que son un poquito más resistentes de los mamíferos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿cómo está compuesto el aparato reproductor de la gallina, digamos? Por un ovario y por oviducto. Ya hablamos del ovario, que está formado por folículos en diferentes grados de maduración y que cuando está en producción se ven como yemitas muy vascularizadas, tienen una parte avascular, o sea, sin vascularización, que se llama estigma, que es el lugar por donde va a salir el óvulo. Y cumple con función, y bueno, y después viene el oviducto, ¿verdad? Y el oviducto es todo ese tubo por donde va a pasar el huevo, que cumple con esa función de permitir el paso, de protegerlo, de permitir el paso de espermas, etc. ¿Cierto? Entonces hablemos del oviducto ahora. Se parece a algo a la trompopedina. En total mide más o menos de una gallina, más o menos 60 centímetros de largo. ¿Sí? Y va a tener un medio de unión. Vean, este ligamentito que está acá es el medio de unión. Se llama mesooviducto. O sea que cuando hablan de meso es casi como ligamento, ¿verdad? Como fijación. Entonces fija el oviducto, ¿sí? Y también presenta una serie de capas. Una externa, una intermedia y una interna. La más externa se llama serosa, que va a ser, o sea, aquí se llama serosa porque está en la cavidad celómica, ¿va? Aquí no hay cavidad torácica ni abdominal, sino que es celómica, es una cavidad corporal. Y luego tenemos la muscular, que es más o menos intermedia, que está compuesta por un par de capas bastante fuertes, una espiral y una circular. Se parecen mucho porque la circular va a ser así, son las espirales que va a durar menos, ¿verdad? Y bastante fuerte, ¿por qué? Porque va a permitir esos movimientos para que vaya pasando el huevo y también al final para que lo expulse. Y presenta una submucosa. Esa a veces uno lo menciona, a veces no, todo tiene submucosa, ¿verdad? Pero es porque es el lugar donde tiene la irrigación del órgano, ¿verdad? Y por último tiene la mucosa, que en el caso del oviducto la mucosa es muy importante. ¿Por qué? Porque esta mucosa
dependiendo la parte del oviducto que hablemos, va a tener una serie de glándulas que van a producir diferentes elementos que le van a agregar al huevo. Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Estas son las partes del oviducto del ave. ¿Sí? Digamos, de interno hasta externo, por así decirlo, que aquí es donde empieza a pasar el huevo y termina acá. El infundíbulo nos suena un poquito, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Magnum, no lo hemos hablado. Istmo sí, útero y vagina. Esas son las partes del oviducto de la hembra, ave. ¿Ok? Entonces empecemos a hablar, vean, más o menos, estos son dibujitos para que nos ayuden. ¿Se recuerdan del infundíbulo en las mamíferas? Que era como un embudito, ¿cierto? Pues aquí también. Y luego empieza toda la parte tubular, que en las mamíferas se llamaba ámpula e istmo. Aquí vamos a ver que está el magnum, istmo, etc. Vamos a ver ahorita. Entonces empecemos. El infundíbulo es la parte inicial del oviducto, ¿sí? Y este infundíbulo mide aproximadamente 7 centímetros, ¿ya? Este oviducto va a tener dos partes. Va a tener una parte aplanada y una parte tubular, ¿ya? La parte aplanada, que es más o menos esta inicial de acá, se le llama ostium infundibular, ¿ok? Y luego tenemos que va a tener la parte que es como un tubito, que es donde va a empezar a pasar todo. La mucosa del infundíbulo, que es la primera parte del oviducto, se caracteriza porque va a tener, le va a agregar una albúmina densa que se conoce como chalaza, ¿sí? Y la chalaza es esto que miramos acá, como que fueran pequeños resortidos en los polos de la yema, que sirven para fijar la yema al interior de donde se va a estar formando el huevo, ¿ya? Entonces, y aquí es importante saber que el huevo va a tardar alrededor, todo esto es aproximado, no es así como que pasó. Entonces, más o menos unos 15 minutos. Entonces, cosas bien importantes y sencillas que tenemos para que ustedes se lo vayan aprendiendo y no sea tan difícil. La primera porción se llama infundíbulo. ¿Está compuesta por cuántas partes? ¿Cómo son? La aplanada, que es el ostium infundibular, y la tubular. ¿Cuánto mide? Aproximadamente. ¿Cuánto tarda? Alrededor de 15. ¿Y qué se forma acá? La chalaza, que es la unidad de eso. ¿Ven que es sencillo? Y luego, después de esos 15 minutos, va a pasar a la siguiente, que es el magnum. ¿Sí? Magnum. Magnum es como grande, ¿no? Entonces, es una forma flexosa, ¿eh? Como se parecería como diríamos en los cuernos uterinos de la cerda, que son flexosos, como asas intestinales, ¿se recuerdan? Bien. Esa magnum dice grande porque es la más larga del aparato reproductor de la hembra, en el caso de la parte más grande del oviducto, ¿verdad? Mide 30 centímetros. El otro medía 7. ¿Ok? Y aquí la mucosa, por eso les decía que la mucosa de cada parte del oviducto es bien importante porque está la primera del infundíbulo producía chalaza. En el caso del magnum produce más de la mitad de la albúmina total. O sea, la mayoría de esa albúmina que lo está rodeando está produciéndose acá. Y tarda 3 horas, ya no son, ¿cuánto tardaba el otro? 15 minutos. 15 minutos, aquí ya son 3 horas. O sea, ya, no solo porque es más largo, y también pues, está formando mucha albúmina, ¿cierto? Muy bien, entonces ya pasamos 2. No, entonces aquí, man, ¿cuánto mide? 30. ¿Así es? ¿Cuánto tarda? 3 horas. ¿Qué se forma? Más de la mitad de la albúmina. ¿Ven? Entonces, ahí pueden ir haciendo su medio resumen más fácil para estudiar, ¿cierto? Así hacía yo, pues, pero todos somos diferentes. Istmo, ¿qué era istmo? La parte más delgada. Exacto, delgadito, ¿verdad? Igual que veas en la ámpula, istmo, ¿verdad? Entonces aquí va a ser una parte más delgadita. Vean eso. Aquí está el mango y aquí se adelgaza un poquito, supuestamente. Mide 8 centímetros, más o menos como el infundíbulo, un poquito más, ¿cierto? Es más estrecho, pues se llama istmo. Y al inicio del istmo, la mucosa no tiene glándulas.
Pero luego, si tiene glándulas, ¿qué van a hacer? Pues van a formar las capas internas entre la albúmina y la cáscara. ¿Ustedes alguna vez nunca pusieron a hacer ver los... Bueno, ya pasó el mal carnaval, ¿va? Pero ¿alguna vez vieron ustedes las cascaritas del huevo? No se pusieron a verlas así, a hacerle diferentes... O sea, cómo estaba compuesto. Inclusive uno de los polos tiene una cámara de aire. Entonces, en ese, si ustedes... lo que puede hacer uno de ellos ahí es que le hablen bonito sople y se limpia. ¿Nunca hicieron ustedes? Qué niña más aburrida. Todo por culpa del teléfono, ¿cierto? Como no tenía teléfono, tenía que ver cómo me entretenía. Bueno, entonces aquí se va a formar las capas internas entre la albúmina y la cáscara. La albúmina es como clara, ¿no? Y la cáscara, eso es lo que se va a formar después, que es lo duro de calcio. Pero ahí van a haber unas membranitas, ¿ok? Esas membranitas son las que se van a formar acá. Y tarda acá 1 hora y media. Entonces, a pesar de que es pequeñito, 8, ¿verdad? Se forma, ¿qué se forma? Capas internas entre la albúmina y la cáscara, y va a tardar 1 hora y media. En el infundíbulo, 7 centímetros, 15 minutos. Chalaza. ¿Okay? En el magno, 3 horas. Media, 30 centímetros. ¿Y qué se formaba? Más de la mitad de la albúmina. Y aquí en el disco, lo más delgadito, mide 8 centímetros, tarda 1 hora y media, y se va a formar las membranas que están entre la cáscara, ¿verdad? Las capas internas, ¿ok? Está muy bien. Muy bien. Y ahora viene el útero. Es bastante como raro, ¿verdad? Porque el útero es parte del oviducto en este caso. ¿Okay? Entonces, en el útero también va a medir más o menos 8 centímetros. Pero aquí, ¿qué creen que se va a formar? La cáscara. Para que se forme la cáscara va a tardar mucho tiempo, porque no es así. No es como que están unos trabajando, pónganle la cáscara, pásenla, no. Entonces, aquí en la mucosa, por eso es que la mucosa es la que cumple las funciones bien importantes en todo el oviducto. Hay unos pliegues y crestas que van a formar la cáscara. Y aparte de que forma la cáscara, que es todo ese recubrimiento calcáreo, se le va a agregar un poco más de albúmina, ¿verdad? Y obviamente, para poner la cáscara, se tarda más tiempo, 20 horas, ¿cierto? Entonces aquí es donde, si yo les digo, lugares donde se tarda más tiempo en pasar el huevo, en el oviducto de la gallina, va a ser el útero. ¿Por qué? Se forma la cáscara, aparte de que se le va a agregar más albúmina, ¿verdad? Pero la cáscara cuesta un poquito más. 2 estructuras del aparato reproductor del ave que miden 8 centímetros. Y luego de aquí del útero va a pasar a la vagina. Y la vagina, el tiempo que pasa aquí es... ¿sí? Es una forma tubular, un poquito como de S pareciera. ¿Sí? Tiene una capa muscular muy fuerte porque es la que se acaba, es el que va a expulsar el huevo. A veces tienen problemas. En periquitas australianas es frecuente que le den a uno, mire que está toda decaída y se le tiene bien infladito allá atrás, le dicen, las cosas no las llaman por su nombre, allá atrás, ¿verdad? Entonces cuando uno mira, toca estar durito y es huevo que no lo ha podido expulsar. Bien, aquí como digo, ven, tarda segundos porque es lo que hace esto. ¿Se recuerdan el cálculo? ¿Cómo se ve que a veces en la cosa? Algo así. Y miren pues, la vagina se separa del útero por un pequeño esfínter. ¿Qué es el esfínter? Es un acúmulo de fibras musculares que están rodeando un agujero natural. Y en ese esfínter va a tener unos espacios que se llaman criptas. Y esas criptas es donde se van a almacenar los espermas. ¿Se recuerda que les estaba hablando al principio? De que cuando unían sus cloacas o había penetración dependiendo del ave, depositaba sus espermas y se van a almacenar en unas criptas o unos espacios entre la vagina y el útero. Y luego duran 10 días y en esos 10 días van a estar migrando hasta fecundar en las primeras partes a los óvulos. ¿De acuerdo? Y luego la vagina va a terminar en un agujero que se llama como urodeo, porque hay 3
agujeros en la cloaca. La cloaca es la parte final en donde es también es un agujero, ¿verdad? Por donde van a salir diferentes cosas. En el coprodeo va a salir las heces. Urodeo es donde van a salir los huevos. Y el proctodeo tiene que ver con la parte inmunológica, como decía. Hay una cosa bien importante, que en el caso de las aves no orinan, ¿va? No, nada que ver, ¿va? Sino que aquí las heces tienen la parte mezclada con la parte de que sería orina, ¿verdad? Los que son ricos en urea. ¿Ok? Y solo para terminar con esta parte, el gallo no tiene pene. El ganso, si tienen, yo trabajé con ganso de corte año. Entonces ahí sexábamos y se salía como espiralito el pene, ¿verdad? Y más o menos el tamaño dependía a veces si estaban en época de apareamiento o no, ¿verdad? La gallina pone huevos sin necesidad de macho, o sea que no es necesario que todos los huevos no van a ser fértiles, sino que el huevo es la manifestación externa de un óvulo, ¿verdad? Pero si no fue fecundado, y no hay necesidad que tenga un macho. Algo bien importante es que normalmente se tarda, pues, ¿cómo se llama? El huevo, dice 1 al día, dice, ¿verdad? Más o menos, ¿cierto? Pero, como todo eso tiene un efecto lumínico, ¿por qué? Porque hay, en la parte de la hipófisis hay una detección de la luz. Y esa luz, ¿verdad? Cuando no hay luz hay un relajamiento, no vamos a entrar en cosas hormonales, pero ahora no sé si todavía lo hacen por la cuestión del bienestar animal, ¿verdad? Antes lo que hacían, y todavía creo que todavía he visto algunas, pero en las granjas de postura muchas veces dejan un poquito encendido toda la noche, no sé si les han visto ustedes. Eso es para que las pobres no dejen de poner huevos, o sea, digamos, si está con la luz hay un estímulo que sigue produciendo toda la parte hormonal para que se siga produciendo toda la parte de este proceso de la postura. Entonces pónganlo, que tienen una granja de 100,000 aves, ¿sí? Y están produciendo 1 al día, unas 15, 20 semanas de postura, no sé. Multipliquen cuántos días tiene la semana por el número de semanas, por el número de huevos, ¿ya me entienden? Esos son un montón más. Pero si con el efecto lumínico de dejar la bombilla prendida le ahorran una hora o media hora a esa producción de huevo, con un huevo que produzca más en su ¿cómo se llama? En su periodo de postura. Si eran 100,000 aves, ¿cuántos huevos van a hacer? Por lo menos 100,000 huevos. ¿Cuánto cuesta el huevo? ¿Ah? 95. No, ustedes no compran la comida, ¿va? 95. Unos 75, digamos que costara un quetzal en mi tiempo. Son 100,000 quetzales de más. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde se juegan las cosas, ¿verdad? Pero eso son otros juegos. En el caso, eso nada más, las aves no tienen dientes, ¿cierto? Pero el pollito se dice que tiene en el pico una protuberancia que le llaman el diente del pico, que sirve para romper el cascarón, ¿verdad? Y más o menos esto es lo que tarda en condiciones normales, pero se puede, ¿cómo se llama? Acelerar con lo que les decía yo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Este fue mi paciente. Se llamaba, que murió, Lati. Ese lo recogió una de mi amiga, bueno, se murió mi amiga porque era mi clienta, que bien antigua, lo recogieron, si no estoy mal, había una chava gringa que lo recogió en el basurero, pero se lo fue a ella, bueno, lo tenían ahí, eran amigas, pero la gringa se murió en una camioneta de esas que vienen así, algo rápido, de Antigua para Guatemala. Entonces lo heredó a ella y después se fue a vivir, se fue para Francia. Allá pasó sus últimos años de perrito, pobrecito, pero bueno.